Ser podcast. Dicen que ha llegado tarde porque la han retenido 2 meses en el Senado, pero qué va. Llega más tarde que eso y ojalá que hubiese llegado antes de la manada y antes de que 2 agentes de la Policía Municipal de Estepona se librasen de la cárcel por un curso y un pacto después de haber violado también a una chica de 18 años, aunque fueron condenados por abuso. Ojalá que hubiera sido antes de que se tomaran por abusos tantas violaciones. Pero ha llegado al fin, en uno de esos momentos en que un país avanza varios años en una sola tarde. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura. De esta ley, la ley del solo sí es sí, han dicho que es ideológica, que es lo que se dice de las leyes cuando las hace la izquierda. Se ve que las reformas laborales, las leyes educativas, los recursos contra el aborto son asépticos si los hace la derecha, pero si los hace la izquierda son adoctrinamiento. Leyes ideológicas. Si los ciudadanos no votamos para que las mayorías parlamentarias hagan leyes, ¿para qué votamos entonces? Han dicho que se acaba con la presunción de inocencia de los hombres, pero es mentira. Como eso de si hará falta un contrato para acostarse con alguien, que parece una broma de mal gusto hasta que te das cuenta de que lo dicen en serio. Lo dicen hasta en el Parlamento. Porque el objetivo no es proteger a la mujer, es destruir al hombre. Eso sí, al hombre blanco heterosexual. Esos que se preguntan cómo van a demostrar ahora el consentimiento dicen que están indefensos. Son esos mismos que nunca se han preguntado por la indefensión de las mujeres violadas, que tuvieron que demostrar si hubo intimidación o violencia. Lo tuvieron que demostrar ellas, obligadas a vivir un trauma en un juicio y sometidas muchas veces a la sospecha humillante de si es que iban provocando, o sometidas a preguntas en muchas ocasiones vejatorias. Porque han visto a los jueces capaces de discernir si fue una violación, si hubo violencia, pero en cambio no les ven capaces de establecer si hubo consentimiento. ¿Qué miedo les da? ¿Y a quién le da miedo? Yo creo que nos ha emocionado a todas lo que decía la víctima de la manada. Ella decía que esta ley no es su ley, que esta ley es de absolutamente todas las mujeres. La ley es un avance en la protección de las mujeres en un país con 400.000 actos de violencia sexual al año. Ojalá que quienes no lo ven ahora, quienes solo ven ideología en lo que hacen los demás, no hagan como hicieron con cada derecho, con el divorcio, con el matrimonio igualitario, con la eutanasia. Ojalá que no tengan que pasar 20 años para que puedan ver lo que cambió un país en una sola tarde. A las 3 de la tarde va a empezar la operación Retorno, para la que en este fin de semana la DGT prevé 5 millones de desplazamientos. Lo que pide sobre todo es evitar la franja que va entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche del domingo. De momento viene un fin de semana marcado todavía por las lluvias y las tormentas en el este del país, en Baleares, también en el centro, Jordi. Así es. De hecho, en la mayor parte del país, cada día que pase será más soleado y con menos calor, pero tardes igualmente calurosas. Pero cuidado con estas tormentas en el centro y este del país. Especial atención es donde tenemos aviso nivel naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por situación de riesgo en el interior de Valencia, Alicante, Mallorca, Ibiza y Formentera. Tormentas como los últimos días, mucha precaución, riesgo de aguaceros, rachas muy fuertes de viento y sobre todo pedrisco. Le toca correr muchas veces, los socios se quejan porque echan en falta diálogo. Me hubiera gustado que se hubiera discutido con más tranquilidad y que se hubiera pactado con las comunidades autónomas. Le sugeriríamos al gobierno que en vez de ir saltando de decreto en decreto, salvándolo en el último minuto, se sentara, hablara con los grupos. Es verdad que cada vez es mayor la brecha que separa al gobierno del PP. En lo que se refiere al PP, siempre hace lo mismo. No se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar. A los intereses de España sí. A la prepotencia del presidente Sánchez, comprenderá usted que no estamos a sus órdenes. Pero también es verdad que el gobierno ha vuelto a sacar adelante en el Congreso y en una tarde solo leyes como la del solo sí es sí, la ley de ciencia, la nueva propuesta para los autónomos y el decreto de ahorro de la energía, a pesar de todo el ruido de estos últimos días. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado estas medidas que sirven para proteger a las familias, a las empresas y a la industria de nuestro país, que creo que si demuestran algo es el compromiso y la solidaridad de España con nuestros socios europeos, también frente al chantaje energético de Putin. Hoy creo que en el Congreso de los Diputados ha triunfado el sentido común, la política sana, la política que defiende, en definitiva, el interés general. Eso es lo que dijo desde Quito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la esperanza de que esa mayoría de la investidura que vimos ayer en la Cámara se alargue al menos hasta el gran proyecto que tiene ahora por delante el Gobierno, que son los presupuestos. Unos presupuestos que saben el contexto en el que tendrán que hacerse. Ese otoño que todos auguran tan difícil, empezando por el Gobierno, y veremos sobre todo con qué nivel de precios, con qué inflación. La enviada especial a la gira del presidente por América Latina es Inma Carretero. Buenos días. Buenos días. En la Moncloa creen que la votación de ayer da
credibilidad a la posibilidad de sacar adelante los últimos presupuestos de la legislatura. En eso está Hacienda, que en julio aprobó el techo de gasto, en agosto empezó a negociar con Unidas Podemos, que siempre ha marcado como gran asunto pendiente la reforma fiscal, pero la tramitación de los impuestos a la banca y a las eléctricas ha allanado mucho el camino y por lo pronto les permite defender que han dejado su sello en la fiscalidad. Las conversaciones con los socios parlamentarios empezarán más adelante, aunque en el viaje a Quito Sánchez ha reconocido que también habló de presupuestos en julio con Pere Aragonés. La relación con Esquerra se ha reconducido y hay compromiso de reunir la mesa de diálogo antes de que termine el año, pero septiembre y octubre van a ser meses, según Sánchez, centrados en el debate sobre la crisis energética. Hoy mismo la vicepresidenta Rivera comienza una ronda de contactos con agentes sociales y políticos para recabar propuestas para la elaboración del plan de contingencia que pide Bruselas. Si esta es la perspectiva política general, digamos, de lo que viene a partir de ahora. Vayamos ahora a las 3 cosas relevantes que pasaron ayer en el Congreso. La primera es Teresa Rubio, la ley del solo sí es sí. Buenos días. Buenos días. A partir de ahora, el consentimiento expreso será la clave para juzgar los delitos sexuales. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. La norma acaba también con la distinción entre agresión y abuso e incluye dos nuevas agravantes, la sumisión química y que la víctima sea pareja o expareja del agresor. Además, se prohíbe la publicidad de prostitución y se castigará tanto la difusión como la redifusión de fotos o vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona afectada. La nueva ley penaliza también el acoso callejero y reconoce por fin como víctimas directas a las madres de menores asesinados en crímenes vicarios, que tendrán garantizado el acceso a las ayudas estatales. En el Congreso también ayer, también con la mayoría de la investidura, salió adelante el decreto energético. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno supera con holgura la primera votación parlamentaria del curso político, no ha necesitado a la derecha y ha sacado adelante el decreto con los socios de la investidura, aunque con críticas. Se lo volvemos a repetir, no esperen al último minuto y no tienten a la suerte, porque algún día las cuentas no van a salir. Reprochan los socios como el PNV las negociaciones de última hora y la falta de diálogo con las comunidades autónomas, pero también critican el fondo. Joan Capdevila, de Esquerra. Parece que son medidas más efectistas que efectivas y se quedan ustedes muy cortos. El Gobierno sí ha cedido en algo que solicitaban algunos grupos, que el decreto se tramitara como proyecto de ley para que se puedan hacer modificaciones o incluir propuestas. Aún así, el PP no se ha movido del no. Este Real Decreto es un compendio perfecto de todos los abusos y muestras de desprecio de este Gobierno hacia la sociedad española y hacia esta Cámara. La portavoz Cuca Gamarra ha defendido hasta el final su voto en contra, llegando a decir incluso que este es el peor Gobierno de Europa. Le contestó la ministra Raquel Sánchez. Existen dos tipos de conservadurismo: el retrógrado y negacionista. Silencio, por favor. El retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros, y la derecha moderna europea, que allí donde gobierna está adoptando medidas similares a las nuestras. Y todavía sucedía una cosa más en el Congreso. El señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país, y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita que los trabajadores y las trabajadoras dejen de perder poder adquisitivo. Apoyo de la ministra de Trabajo a los sindicatos frente a la patronal, ministra Yolanda Díaz, que anunció una nueva subida del salario mínimo y que, con cuyas palabras, inicia una nueva etapa en el diálogo social. Jordi Fábrega. La COE ha guardado oficialmente silencio tras estas palabras de Yolanda Díaz, respaldando las exigencias salariales y avalando las movilizaciones con las que amenazan los sindicatos si la patronal no acepta que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Le pediría a la COE que se comprometa con su país y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Unas palabras sobre las que se ha felicitado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Le agradezco profundamente la sensibilidad de la vicepresidenta tercera del Gobierno. Cualquier persona con una cierta cabeza y que piense la mayoría tiene que pensar que los salarios tienen que subir. Y más viendo que Díaz respaldaba otra exigencia sindical de estos últimos días, que la subida del salario mínimo se acompase a la inflación y sea por tanto superior a la cifra que en su
día sugirió el informe de los expertos encargado por el Ministerio de Trabajo. La situación económica tiene mucho que ver con la situación de la guerra en Ucrania, así que en un momento vamos con ella. Ser podcast. Volodymyr Zelensky ha pedido esta noche a las organizaciones internacionales, al organismo de la energía atómica, que actúe deprisa para proteger la central nuclear de Zaporilla. La planta, la mayor de Europa, se desconectó ayer de la red eléctrica durante unas horas. Ahora ya funciona con normalidad, Bayo, pero Ucrania lo que denuncia es que Rusia ha puesto a los europeos a un paso del desastre radiactivo. Nunca en 40 años en funcionamiento la planta de Zaporilla se había quedado completamente aislada de la red eléctrica, a la que no solo vierte la energía que producen sus 6 reactores, sino de la que extrae la electricidad necesaria para refrigerar esos reactores. Fue la activación automática de los generadores diésel y la rápida actuación de los operarios la que evitó un accidente, decía anoche Volodymyr Zelensky, que volvió a exigir a la comunidad internacional premura para forzar la desmilitarización de la planta. Una exigencia que desestimaba minutos después el portavoz de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, que ayer decretaba el aumento de sus fuerzas armadas en casi 140.000 efectivos, un movimiento que indica, según los análisis internacionales, que Putin se prepara para un conflicto de largo recorrido, pero que de momento no baraja el reclutamiento obligatorio. Y la otra gran noticia internacional del día se va a producir hoy en los Estados Unidos, porque hoy conoceremos, tienen todo el día para publicarlo, el documento que justificó el registro en la mansión de Donald Trump. Será una versión editada que protege los datos más sensibles, pero en la que, como pedían los grandes medios norteamericanos, se permitirá ver los motivos por los que los agentes entraron en la mansión de Florida y se llevaron cajas con material confidencial. Desde Washington, Manuel Ruiz Rico. El expediente de la investigación sobre los documentos clasificados que el FBI recuperó de la mansión de Donald Trump se dará a conocer este viernes. Un juez federal de Florida ha dado al Departamento de Justicia hasta el mediodía de hoy para hacer público una edición editada de dicho documento. El magistrado ordenó la semana pasada que se redactara una versión alternativa, en la que estén eliminados datos que puedan comprometer este caso, como el nombre de testigos y agentes o detalles sobre los próximos pasos de la investigación. Aunque hay dudas sobre cuánto revelará la edición editada del documento, este podría ofrecer información relevante sobre las pruebas que tiene el Departamento de Justicia en esta investigación. Donald Trump pidió la semana pasada en las redes sociales que el documento fuera desvelado, sin embargo sus abogados no se han pronunciado al respecto. Además, Trump ha presentado una demanda civil para obstaculizar la investigación, al reclamar que se detenga la revisión de los documentos incautados por el FBI hasta que se nombre a un juez especial que lo revise de forma independiente. Es viernes ya, es 26 de agosto. Y hoy también, Sonia. La muerte de un bebé de solo 3 meses en un campamento para refugiados en los Países Bajos ha destapado el horror que viven ahora mismo cientos de personas hacinadas y sin servicios básicos. Hasta 700 personas duermen a la intemperie en el entorno de un polideportivo que hace de refugio y que ya está completamente saturado. Médicos Sin Fronteras denuncia una situación infrahumana. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Se trata del mayor centro de solicitantes de asilo de Holanda. Las 700 personas que duermen allí agolpadas están esperando su turno. Médicos Sin Fronteras, que ha llegado este jueves, ya ha dicho que en la especie de campamento que hay montado las condiciones son inhumanas. Las imágenes muestran un recinto repleto de basura, los aseos están muy sucios y Cruz Roja dice que no es un espacio seguro. Uno de los refugiados, al ser preguntado cómo está, responde que ya no es que esté hambriento, es que está agresivo, que no puede más. Médicos Sin Fronteras está allí precisamente para atender a todos aquellos que llegan y ya no tienen sitio para quedarse en el albergue. El hacinamiento se está dando porque el centro de asilo no tiene a dónde derivarlos mientras tanto. El ayuntamiento de Groningen, al que pertenece este centro, quiere que este viernes ya nadie duerma a la intemperie y, sin embargo, hay vecinos que están protestando porque mientras tanto la administración quiere alojar al menos a 300 temporalmente en un hotel. En Hungría, aquí en Europa, hay una agencia estatal que se ha dedicado a hacer un informe para calcular los supuestos riesgos que dicen que tiene que las mujeres estudien, que tengan un nivel alto de educación. Y llega una agencia estatal a la conclusión de que estudiando, por ejemplo, es más difícil encontrar pareja. Insisto, esto está pasando ahora mismo en Europa. Ángel Villascusa. No es nueva la deriva homófoba, racista y machista de la Hungría de Orbán, que ahora vuelve a hacerse evidente en el informe de la Auditoría General de ese país, titulado Fenómeno de la educación rosa, factores y efectos socioeconómicos de la sobrerepresentación de las mujeres con educación superior. Ese estudio alerta de las consecuencias de que haya demasiadas mujeres con estudios universitarios. Según el informe, la alta presencia de mujeres puede causar problemas demográficos, ya que cuando acceden a ciertos niveles educativos, las mujeres tienen menos probabilidades
probabilidades de casarse y por tanto menos probabilidades de tener hijos. Pero el estudio no se queda ahí. Los analistas dicen que existen diferencias entre niños y niñas que no se están teniendo en cuenta a la hora de planificar la educación. A la larga, indican, la valoración de atributos masculinos como menos importantes pueden causar problemas mentales y de comportamiento entre los varones que no pueden desarrollar de forma óptima, dicen, sus capacidades especiales. De lo económico, y al cierre de la semana, en España va a bajar por segundo día consecutivo la tarifa de la luz, cae cerca de un 17%, Sira Valdés. Baja con fuerza el precio de la luz en el mercado mayorista por segundo día consecutivo, aunque se mantiene por encima de los 300 euros megavatio hora. Se sitúa concretamente en los 318 euros con 29 céntimos. Es un 16,7% menos que ayer y 180 euros menos de lo que hubiese costado en ausencia del mecanismo ibérico. Sin el tope al gas habría superado los 500 euros, aunque pese a ello siguen más que duplicando el precio del día comparable del año pasado. Un importe que en cualquier caso queda muy por debajo del que están registrando los países de nuestro entorno. Prácticamente en todos los países del centro de Europa el precio del megavatio hora ronda hoy los 700 euros, mientras que en Italia ese precio supera los 718. En Italia, precisamente, las elecciones son dentro de un mes, falta todavía menos de un mes, y las encuestas aseguran que va a ganar la derecha. La ultraderecha está en cabeza con Giorgia Meloni como favorita para ser la próxima primera ministra, y todo el bloque de la derecha suma en intención de voto un 48%, mientras que la izquierda se queda en un 29%. Los viernes la mirada para cerrar este bloque la pone Enrique Ballester. España atraviesa el verano más caluroso desde que hay registros y, en consecuencia, estamos teniendo sobredosis de consejos y recomendaciones para sobrellevar las distintas olas de calor extremo. Siempre que los leo o los escucho, me acuerdo de mi amigo Stefano. Hace años estábamos en un festival de música y por las macropantallas del escenario lanzaron mensajes como «Bebed mucha agua», «Protegeos del sol» y «Practicad sexo seguro». Stefano se encogió de hombros, me miró y dijo «Eso no son consejos, eso sería un milagro». El asunto sería gracioso, que nos recuerden que vayamos por la sombra, que no hagamos deporte a 40 grados, que bebamos agua y no arena, etc., de no ser por lo que sucede en la práctica. El fin de semana pasado, con riesgo extremo de incendios, hubo denuncias por estar en el monte con la barbacoa y el camping gas. Es que a veces nos olvidamos de que en los botes de lejía tienen que poner que no nos bebamos la lejía, por favor. Por algo será, digo yo. Es un asunto fascinante el ser humano. No sé si sabéis el origen de la expresión dormir la mona. Por lo visto se puso de moda en el siglo XVI o por ahí dar de beber a los monos. Les hacía gracia, era divertido. Es decir, mientras unos pintaban la Gioconda, otros se dedicaban a emborrachar a una mona, como ahora. Mientras unos se juegan la vida por apagar incendios, a otros hay que recomendarles otra vez que no hagan fuego en el bosque durante una ola de calor extremo y que beban agua, por favor. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.